Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revista Única? El día de hoy les vamos a compartir una historia de vida que realmente nos impactó cuando llegó a esta redacción. Sabemos que las historias pueden ser de diferentes maneras, hay historias muy positivas, unas historias tal vez con claros oscuros, pero el día de hoy les quiero contar una historia de muchísimos colores, de mucha alegría, y el día de hoy también nos acompañan dos mujeres realmente muy especiales. Entonces arrancamos este programa, esta cápsula, con una frase que creo que tiene mucho sentido y a continuación se las comento. Detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Y el día de hoy nos acompañan dos mujeres poblanas guerreras. Me da muchísimo gusto saludar a Yerani, quien nos acompaña, y a su mamá, la maestra Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Muchas gracias. Pues el día de hoy pues es muy especial esta historia porque justamente Yerani en el año 2022 fue ganadora del Premio Municipal de la Juventud en la categoría de actividades artísticas y culturales. Pues sí. Justamente Yerani, arrancamos con esto. Cuéntanos cómo fue esta experiencia para ti. Pues bonito, pero sí lo pasé muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? No, además cuéntanos, saludaste a nuestro presidente Eduardo Rivera y a su esposa Liliana Ortiz. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a estas autoridades? Pues emocionante y un poquito de misterioso. ¿Sí? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué fue lo que presentaste? Pues, porque, bueno, déjenme comentarles que Yerani pues es artista, le gusta mucho pintar, hace diseño, pero dinos más. Pues yo me enteré pues por mi proyecto de mi licenciatura en artes plásticas. Y con mi proyecto de caso de negocios de vinos y licores. Con eso incluí con el premio de la juventud. Ok, súper bien. Sí. De hecho, déjenme comentarles, es un tema que realmente nos llamó mucho la atención y nos sorprende muchísimo, puesto que Yerani es una joven, ahorita ya de 20 años, no vamos a decir cuántos más, quien padece o tiene justamente esta condición de tener síndrome de Down. Y para ello justamente quiero que su mamá, la maestra Ivonne, nos comente cómo fue esta experiencia, cómo ha sido esta experiencia de enfrentar justamente este diagnóstico. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, según la hora en que nos estén mirando, ¿verdad? Comentarte, Enrique, que Yerani, como tu revista única, es única, ¿sí? Es una persona con mosaicismo de síndrome de Down. El síndrome de Down tiene 3 vertientes y Yerani tiene mosaicismo de síndrome de Down, lo cual hace que ella tenga problemas de lenguaje, aprendizaje y algunas cuestiones intelectuales. Pero ella tiene el don, el talento de ser una artista. Ella desde pequeña mostró esas cualidades para pintar y dibujar. Su primer lienzo fue el departamento donde vivíamos, ¿sí? Entonces Yerani siempre ha tenido esa característica y ha sido una persona que con el apoyo de psicólogos, médicos, endocrinólogos, ginecólogas, un equipo interdisciplinario y de una servidora. Y claro, está mi esposo, que es quien pagaba las terapias. Quien lo lleva y la trae. Logramos que Yerani pues sea la primera mujer con una condición de síndrome de Down en concluir una licenciatura en artes plásticas. Precisamente es tu vecina. Ella concluyó la licenciatura en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, que se encuentra aquí junto. Ella, con el apoyo de sus docentes y de la asesoría que les brindamos, tanto la directora de la institución como de una servidora y del equipo interdisciplinario que está atrás de Yerani, logramos que Yerani concluya esa licenciatura. Actualmente Yerani está preparando su tesis. ¿Cuál es el tema, hija? Tranquila. Es que de tanto leer ya se me olvidó. Acuérdate, ¿es Frida? Frida Kahlo y el surrealismo. Está muy padre el tema. ¿Te gusta mucho Frida, su pintura? Pues sí, pues primero me empezó a gustar, pero es por gusto. ¿Y qué te transmite cuando ves sus cuadros? Pues su vida de ella.
Y en cuanto a colores, ¿cuáles serían tus colores favoritos para pintar? Pues azul, blanco, amarillo, rojo y morado. ¿Y qué es lo que te gusta pintar? Pues paisajes, autorretratos. Nunca me acuerdo. ¿Qué estás pintando Y ahorita? estoy pintando las dos Fridas, pero va a tardar como 2 semanas. Cuando pintas estos paisajes, ¿son paisajes que tú ya conoces, visitaste o te gustaría conocer o simplemente te imaginas Pues, un mosaico de lugares? Me lo imagino mucho, uso mucho mi creatividad. Ok, y esta creatividad también la has plasmado no solamente en el lienzo, sino que también la has plasmado en lo que vendría siendo el tema digital, que también haces contenido en plataformas como TikTok y YouTube, Y también Facebook. ¿Ahí qué haces? Pues me gusta subir fotos. Y le pongo hashtag Yerani, hashtag jóvenes con Down. Ujú. Todos los hashtags me enseña mi mamá, los voy verificando, copiando y publicando. Ujú. Ok. A lo largo de tu preparación y de tus estudios, ¿cómo te has relacionado con los demás compañeros de tus salones de clases? Pues bien, me dicen, haz bien esto, si tienes duda, pregúntame. Ujú. Y ya. Tienes unos amiguitos, ¿verdad? De toda tu vida que conociste en Cherubín. Ah, sí, pero casi no medio hablo. Sí. Pero cuéntanos cómo fue este tema de tus estudios aquí en la Escuela de Artes Visuales. Llegaste tu primer día, es un ambiente totalmente diferente, sales de tu casa, de tu zona de confort, llegas a ver a varios compañeros con unas actitudes o vestimenta o personalidades que tal vez digas, oye, esto no lo conocía, ¿no? Puesto que tú estabas en un ambiente en cierta manera resguardada, llegas aquí a Artes Visuales, a una etapa más rigurosa en cuanto a estudios. ¿Qué sentiste tu primer día de clase? Pues un poquito difícil, Ujú. porque yo no sabía nada, pero ya me enseñaron. Pues sí, Y después los maestros, ¿qué te decían? ¿Tenías algún trato especial? sí. ¿Cómo? Bueno, que los maestros, pues a ella le hacían evaluación de acuerdo a sus condiciones. Respetaban tu condición Respetaban, y sobre eso sí. te evaluaban. Y me estaban guiando que haga su ejemplo de dibujo y todo. Pero eran igual de exigentes. Pero era el mismo dibujo que, o sea, era la misma Mismo. tarea que les dejaba Sí. a las personas neurotípicamente normales y a Yerani. O sea, no había un trabajo extra para Yerani, ni un, no. Era con el mismo trabajo, la evaluaban. Y ella hacía su mejor esfuerzo para obtener una buena calificación. Hubo ocasiones en que sacó 10. Sí, algunos reprobé, pero por otra situación. Sí, hubo ¿Y dos cuál era? ocasiones en que Fue difícil la materia. en que la reprobaron. ¿Y cuál era tu materia favorita? Pues pintura y dibujo. Pintura y dibujo. Y grabado. Ujú. Escultura no. No. No, precisamente cuando no hay una empatía, ¿verdad? Con Yerani y con la situación de la inclusión, es que se da esto, ¿no? Yerani es buena para la escultura, pero no hubo esa empatía con los docentes, ¿verdad? Posteriormente se arregló esta situación y ese problema lo convertiste en ¿qué? Una amenaza fortaleza. Lo convirtió en su fortaleza. Sí. Ella realizó como todos, fue reprobada, pasó a extraordinario y ahí pasó, ¿verdad? ¿Y en tu día a día cómo es? ¿A qué horas te levantas? Pues, yo ¿Qué normalmente, haces? pues, ¿A dónde me- vas cuando no asistes a clase? Pues yo normalmente me paro medio tarde, pero tal vez temprano. Cuando te paras temprano, ¿verdad? Temprano pues desayuno, tomo mi medicina, lavo los trastes, me arreglo, me pongo a hacer mi tarea de mi tesis, me pongo a hacer ejercicio con la caminadora, me pongo a bailar. O sea, las actividades normales que Y podemos luego, hacer y todos. después me dedico con mi maestra de pintura. ¿Y los fines de semana, cuando no tienes Pues- clase, a dónde te gustaría? Pues a veces salgo con mis papás a actividades diferentes. Y ahorita pues estoy tomando cursos de dibujo en línea. Ya he mejorado mucho. Ujú. Ok, súper bien. Sí, ella Sí. sigue estudiando a pesar de que ya terminó la licenciatura. Ella recibe clases en casa y virtualmente está en un curso, ya va a De ser un dibujo. año
de dibujo y está esforzándose por ser mejor en las diferentes técnicas que le enseñaron aquí en la licenciatura. Okay. Maestra Ivonne, me comentaba al principio, bueno, fuera del estudio, de que pues Puebla no contaba hace 20 años justamente con una infraestructura educativa que pudiera albergar a niños con ciertas discapacidades cognitivas. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, en vida propia te lo digo, ¿no? Yerani, precisamente por su condición, ella, y como yo soy docente del Estado, a mí me dieron el servicio del ISTEP, el cual me sirvió para que Yerani estuviera en la estancia infantil 1, desde que nació, los 45 días de edad, hasta tercero de preescolar. Cuando se enteraron que Yerani tenía esa condición, ya no la querían recibir. Pero pues afortunadamente una servidora que le gusta estudiar, pues sí, les recité más bien la Declaración de Salamanca, y eso fue que Yerani continuara sus estudios de preescolar en esa estancia de gobierno. ¿Qué consiste esa declaración? Bueno, a términos, sí, breve. Pues que todos los niños tienen derecho a una educación integral, ¿sí? Y que deben de asistir y recibir esa educación respetando sus derechos humanos. O sea, en los años 90 no sí. existía todavía una infraestructura educativa. En la ciudad de Puebla, no. Y es más, no conocían este tipo de síndrome de Down. Sí. Entonces me di a la tarea de seguir estudiando, de terminar mi licenciatura. Primero soy licenciada en educación preescolar, terminé la licenciatura en psicología educativa para poder comprender y conocer esta condición de mi hija. Posteriormente hice la maestría y actualmente estoy en el doctorado estudiando. ¿Qué palabras o qué le diría a las autoridades, al gobierno, a los que llevan este tema de la educación? Mire, que la educación inclusiva debe darse ya de manera automática. Han pasado más de 20 años. Existe el índice de inclusión que desde 1994 existe a nivel mundial, pero no se ha aplicado, ¿sí? Yerani es prueba de esa situación, ¿sí? Nosotros somos una familia que nos hemos preocupado y ocupado con Yerani en asistir a clases, investigar, estudiar, pagar terapias particulares, y en algunas ocasiones fue aceptada por el gobierno, ¿no? Pero rápidamente el gobierno te da la terapia y enseguida la dan de alta porque ya está bien, ¿sí? Para ellos ya está bien. Entonces uno tiene que seguir dando terapias, ¿sí? A estos tipos de personas. Cualquier síndrome que exista, cualquier persona con alguna discapacidad intelectual, psicomotriz, de cualquier índole que exista, debe sí o sí asistir a la escuela pública y también particular, porque no el hecho de que pagues significa que te la reciben. Decirte que Yerani aplicó 6 exámenes para asistir a la primaria, y de esos 6 yo hablaba previamente, como lo hice contigo antes de la entrevista, y me decían, maestra, no importa, es un requisito, si se queda su hija. ¿Cómo no? Pagaba 1,000 pesos por cada examen, 500,000. ¿Y sabes qué? No se quedó. ¿Sí? Entonces, existen las buenas, teóricamente existe todo. ¿Y cómo se sentía ante tanto rechazo? Wow, no, pues es horrible, ¿no? Primero, pues Yerani lo vivió, porque ella, quiero decirte que tuvo un retroceso y en el control del esfínteres, porque aunque ella no entendía sus esfínteres, sí, ¿no? Ella retrocedió, tuve que pagar terapias, más pañales, etcétera, aunque ella ya los había dejado hace tiempo, sí. Fue un rechazo total, ¿no? Ser rechazada por los docentes, ¿no? Por quien estudió igual que tú.
Y yo preparada, ¿no? Y diciendo, pero es que sí, se hace esto y lo otro, yo voy a ser tu acompañante, yo te hago la planeación, tú nada más ejecuta, porque yo, siendo docente, pues por cuestión de ética, yo no puedo ser juez y parte con mi hija, que lo he hecho, ¿sí? Pero no debe de ser, por eso acudo a otros psicólogos, a otros docentes, y yo voy dando el acompañamiento. Yo le digo, maestra, ¿y si le hace usted así y así? Por favor. Y ya lo hacen y Yerani logra el contenido de aprendizaje. ¿Qué haría falta entonces? Más empatía. Una empatía verdadera. No solamente en el tema educativo, sino en todas las actividades diarias. Todas ¿no? las actividades. Decirte que este proyecto llamado Método Yerani, porque así lo he bautizado y es con el que me voy a obtener el doctorado en excelencia docente, ya lo estoy compartiendo en mi escuela, ¿sí? En el Centro Escolar Díaz Ordaz. Estoy como coordinadora precisamente del Departamento de Inclusión para lograr que sea la primera escuela inclusiva, pero con una inclusión real, verdadera. Y ha sido difícil, ¿va? Empezamos hace unos meses. Sí, es que es un tema de cambio de paradigmas. Exacto. O sea, uno habla de discapacidad y lo asocia con una silla de ruedas, ¿no? Entonces, cuando hablas de inclusión en las escuelas, piensan en rampas. Sí, pero no es solamente no es solo eso. Pero afortunadamente ya se ha dado un paso. Sí. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad me tocó ver a 2 compañeros que iban en sillas de ruedas, que sí iban en el salón de planta baja, pero la facultad adaptó, quitó las escaleras y puso rampas para que estos compañeros pudieran moverse desde la entrada hasta el salón. Digo, no se podría desplazar tal vez por toda la universidad, pero por lo menos para sus clases ya podía entrar sin problema, ¿no? Y dije, bueno, ya se avanzó en una eliminación de una barrera de accesibilidad, pero es movilidad. Pero hay otro tipo de discapacidades que pueden ser atendidas. Has dado en el clavo, Enrique. Son varias barreras de aprendizaje, tanto estructurales como mentales, como espirituales, ¿sí? Son muchas las barreras sociales, bueno, y todas esas, en plenos año 2023, no lo hemos logrado. Quiero decirte que si tú vas otra vez a la escuela, vas a ver que igual y ya quitaron las rampas. No sé, igual y estoy hablando de más. Pero funcionan en el momento porque los papás de ese muchacho dijeron y lo hicieron. La cuestión está en que se debe ser tan natural como subirte a un transporte público. O sea, no existe esa cultura. ¿Cómo es posible que después de 200 años de este instituto, ella sea la primera que ha concluido la licenciatura? ¿Te das cuenta? 200 años han pasado. ¿Sí? Sí, además es una enfermedad. No es una enfermedad. No, es una condición de vida. El síndrome de Down no es una enfermedad, no se contagia, no es como COVID. No es como el COVID, es una alteración genética que a todos nos puede pasar. Que existen 1001 síndromes, ¿sí? No solo los más conocidos sí, son es que hay mucha Down. ignorancia o ambigüedad, ¿no? O sea, uno piensa que es enfermedad, es que la enfermedad es síndrome. No, es como también el espectro. Una condición. Ajá, es una condición, ¿no? Es como una también condición de vida. del espectro autista, ¿no? Es que es una enfermedad. Sí. No, o sea, para nada. Hay son- que informarnos y como usted lo menciona muy claramente, la educación desde ahí parte, ¿no? Sí. Yo no recuerdo que en la escuela, o sea, yo estudié también hace muchos años, nos hablaran de inclusión o de temas de discapacidad. Nos hablaban de respeto, nada más. Nada más. Y los derechos del niño y del adolescente. Y ahorita creo que nada ya más. empiezan a hablarse Sí. de estos temas, se hace más visible la discapacidad, porque lo que también se mencionaba con el Consejo Ciudadano de la Discapacidad, es que siempre ha existido la discapacidad, pero la gente que lo padece no sale porque no están las condiciones para que puedan salir. Si una persona no va a un restaurante en silla de ruedas, no es porque no quieran no ir, sino es porque el restaurante no está acondicionado para eso. Los débiles visuales, ¿a quién le gusta estar encerrado?
a No, nadie. a nadie. No, ni a mí, ni a patadas. Entonces ellos no pueden salir porque están en peligro su vida, porque las condiciones de la calle no tienen esta guía podotáctil, no tienen los semáforos sonoros, entonces se tienen que quedar en sus espacios, en sus casas, ¿no? Entonces poco a poco esta cultura de la inclusión ya ha permeado a los gobiernos. Hemos visto Sí. que aquí en la ciudad de Puebla ya se cuenta con unas guías podotáctiles, ya hay unos semáforos que tienen ruido, ya los accesos a establecimientos ya cuentan con las rampas, ¿no? Pero me Sí. decía, por ejemplo, la doctora Natalia Sardá, que es que también apoya muchísimo esta causa, me decía, ok, ponen la rampa en el restaurante y el menú, ponte tú para una persona débil visual, no está en braille. No. Ok, te lo dan en braille. Va la persona en silla de ruedas al baño. A veces los baños de los restaurantes tampoco están adaptados para que gire una silla de ruedas. No solamente que entre, sino que tiene que girar la rueda. Entonces existe una norma técnica de accesibilidad que pues, los empresarios y también pues, algunas instituciones pues como que se hacen de ojos ciegos, ¿no? Así es, y bien dice la doctora Natalia, ¿no? Existe, en teoría está todo bien bonito, de verdad, pero en la práctica, no. Lo vivimos, ¿no? Yo lo viví con mi hija, Sí. no es ¿Tú, posible. Yerani, has sufrido alguna discriminación por tu condición? Sí. Que te vayas caminando y se te queden mirando y señalando, ¿y ahora por qué actúa así? Sí, una maestra me decía, ¿tú tienes síndrome de Down? Le digo, sí. No perteneces aquí a mi escuela y yo. ¿Así te dijo? Sí, y yo me quedé callada. Me seguí mis clases. Al final salí de la escuela, me fui directo a mi casa y platiqué con mi mamá. Y digo, mamá, una maestra me discriminó, ¿qué tengo que hacer pues? ¿Y cómo te sentiste cuando y enfrente de los alumnos? Nadie. Nadie dijo nada. Nada. Yo estaba sola. Estaba en el sola. patio. Pero luego la veía y le decía así. Sí. La maestra. Solo le comento todo a mi mamá, nadie más. Pero nadie escuchó ese comentario No, de la maestra. No, o sea, nadie. ¿y cómo te sentiste cuando Pues te yo lo me dijo? sentí como triste, deprimida, con ansiedad. ¿Y te ha tocado tener otro momento así? Pues nada más uno. Pero ya está. Pero convertimos ese momento ¿en qué? Una amenaza fortaleza. Sí, fue una amenaza. Y ahora estamos muy agradecidos a ya esa estoy situación. olvidando todo. Gracias a ella tú te superaste, ¿verdad? Sí, ya lo olvidé. Sí, entonces eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Todas esas amenazas convertirlas en fortalezas. Pero no es fácil, se dice muy bonito en la teoría. Decirles que la inclusión no solamente es la silla, las mesas, no, es ver todo de una manera natural, porque la inclusión somos todos. Aunque neurotípicamente somos normales, también hemos sido discriminados, ¿no? Por otras situaciones. Entonces, lo que debemos de hacer actualmente, la nueva escuela mexicana nos está poniendo unos ejes articuladores. El eje articulador número 1 es la inclusión. Eso significa que todos los docentes debemos de realizar nuestra planeación considerando la inclusión, esa planeación educativa, para que ese plan de clase, para que esos contenidos de aprendizaje aterricen en un alumno y desde pequeño, desde que es bebé, considere ya la inclusión de una manera natural, ¿sí? Son 7 los ejes articuladores y el número 1 es la inclusión. Le están dando la importancia que es en esta nueva escuela mexicana. Pero dime, o sea, no lo hacemos. Sí, hay un camino largo. Es un camino largo. Ya se empieza a poner los primeros pininos sobre este tema. Sí, pero ¿qué crees? O sea, ya lo estamos aprendiendo y ya para el 2020 y algo cambiamos de gobierno y viene otra reforma educativa. Entonces, ¿tú sabes cuándo en verdad vamos a lograr una verdadera inclusión, una ciudadanía para todo el mundo? O sea, está un poco difícil. Yo le dejo la tarea a los papás, que sean personas como una servidora, ¿no? Y mi esposo, que si tienes un hijo con cualquier condición, tú papá que me estás mirando, tu mamá, te debes de volver experta
en síndrome de Down yo soy experta. Y ahorita con mis alumnos tengo un sinfín de síndromes que estoy apoyando. Estoy compartiendo mi método Yerani con los hijos de mis alumnos, de mis maestros. No, está padrísimo y yo creo que la sociedad se lo debe de reconocer, maestra. Y bueno, también los compañeros docentes saber de que hay más alternativas de pedagogía. Claro. No solamente la tradicional y como usted dice, por colores, ¿no? Llega un sexenio, llega otro, debe de haber una línea continua. Sí, que también desarrolle no solamente el tema cognitivo, sino las habilidades, porque también sepan ustedes que Yerani tiene un emprendimiento de vinos. Sí, cuéntanos al respecto. Cuéntales de tu proyecto que iniciaste en el bachillerato. ¿Cómo fue? De los vinos, pues fue un reto un poquito difícil. Fue una tarea. ¿En qué nivel estabas? Segundo de bachillerato. Ajá. ¿Y qué te dejó de tarea la maestra? Buscar un proyecto para que puedas vender, emprendedora. Pues no lo puedo decir, pero me van a acelerar. Con calma, hija, cuéntales que tú investigaste. Yo investigué que me dijo desde primero lo más básico, visión. Esto, más con... Yo hice la botella, pero todos me copiaron el pueblo. Ajá, tú hiciste el logotipo. El logotipo. El eslogan. Y ya. ¿Y qué más? Pero quiero decirte que este proyecto ya existía. Ya tiene 8 años. Mi mamá y mis abuelos y mis ancestros allá en Cuetzalan venden estos vinos. ¿Sí? Entonces Yerani lo que hizo fue únicamente etiquetar, darle esa etiqueta, ese eslogan, y ella fue la creadora de una botella que se llama ¿cómo? Souvenir. Tlayi, significa vino. Es un souvenir Tlayi malincual. Yerani inventó, porque ya todos en Cuetzalan venden vinos. Porque no tenían la botellita, parece, para regalar o vender. Ajá. No, pues está muy padre, la verdad. Entonces es una botellita así chiquita que se nos olvidó, que te haremos llegar, perdón. De ese tamaño de la letra. Ajá, okay, ya. Entonces, pues me da muchísimo gusto. Y realmente felicito a 2 mujeres y estoy sumamente contento de que nos acompañen aquí en este segmento de Revista Única, poder conocer estas historias y, como decía al principio, 2 guerreras, ¿no? Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos estén visitando y me gustaría mucho, Yareni, que nos des un mensaje final que invite, no sé, a la inclusión, al respeto, al amor propio y a vivir la vida, ¿sí? A pesar de las limitantes que uno pueda tener. Sí, claro, pues el cielo es el límite, yo tengo alas, yo puedo, todos podemos. Sí, ¿y con eso qué quieres decir? Pues mis alas son mi mamá, mi papá, mis maestros, mis psicólogos. Exacto, y con eso los invitamos a que se logre una verdadera inclusión, porque la inclusión somos todos, no solo ellos, somos todos. Los invitamos a que sigan la trayectoria de Yerani en la página de Facebook que se llama Anhelos de Amanecer y mi Face personal. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto estoy para compartir este proyecto, este método Yerani. Pueden llamarnos al 2228-616167. Estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y amigas y amigos los invitamos a que compartan esta cápsula. Si tienen alguna referencia más de otra mujer, otra historia de vida que quieran que compartamos, pues mándenos un inbox y los invitamos a que visiten nuestro sitio en revistaunica.com.mx y nos sigan en nuestras diferentes redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos saludamos en nuestra siguiente entrevista. Gracias.